En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos unimos a la acción de gracias de Lilian Piche, que cumple un año más de vida, de Valerie Sandoval, que cumplió ayer 15 años. Y recordamos a Anselmo Hernández, fallecido hace 22 años, un día como mañana, a Elvia Anleu de Hernández, fallecida el pasado 6 de mayo, a Omar Castellanos, fallecido trágicamente ayer, a Mateo Aroche, fallecido hace 9 días, a Francisco Garrido, que cumple 16 meses de fallecido, y a Sarbelio López Morales, que el próximo 1 de junio, pasado mañana, cumple 4 años de fallecido. Comenzamos reconociendo nuestros errores, pidiendo perdón humildemente. A cada petición responderemos: perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Por mis miedos y mis temores, perdón, Señor, perdón. Por mis actitudes altaneras y arrogantes, perdón, Señor, perdón. Por mi falta de respeto a mis hermanas y hermanos, perdón, Señor, perdón. Por mi intento de imponer siempre mis ideas, perdón, Señor, perdón. Por mi indiferencia y mi desinterés ante el sufrimiento del otro, perdón, Señor, perdón. Por no haber sabido escuchar a los pequeños, perdón, Señor, perdón. Por mi falta de comprensión y tolerancia, perdón, Señor, perdón. Por mi silencio ante el atropello a los que no cuentan en la sociedad, perdón, Señor, perdón. Por mi complicidad ante el abuso a los débiles, perdón, Señor, perdón. Por mi complicidad con los abusos de poder y la corrupción, perdón, Señor, perdón. Por no haber sabido presentar al auténtico Jesús del Evangelio, perdón, Señor, perdón. Por mi falta de compromiso en el seguimiento de Jesús, perdón, Señor, perdón. Por mi falta de solidaridad con el pobre y el necesitado, perdón, Señor, perdón. Por dejarme llevar por el miedo y la cobardía cuando lo que debía era comprometerme, perdón, Señor, perdón. Por no haber escuchado siempre la voz de Dios, perdón, Señor, perdón. Por no haber hecho a un lado el verbo tener, perdón, Señor, perdón. Por mi afán de controlarlo todo, perdón, Señor, perdón. En resumen, por haber faltado a las enseñanzas de las bienaventuranzas, perdón, Señor, perdón. Sea la gloria, a Él sea la gloria. Amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, al Hijo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él sea
Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, Espíritu Santo. Oremos. Padre Santo, que al enviar la palabra de verdad y el Espíritu de santidad, revelaste a la humanidad tu misterio admirable. Concédenos que al profesar la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la Trinidad y adoremos su unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Primera lectura del libro de Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: pregunta a los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo una cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin parecer que Dios le hable desde el fuego como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo? A la fuerza de pruebas, de milagros y de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso. ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que antes sus propios ojos hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? Reconoce pues y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos, que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Palabra de Dios. Al salmo responderemos todos: dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra está llena de sus bondades. Todos. La palabra del Señor hizo los cielos, y su aliento los astros, pues el Señor habló y fue hecho todo. Lo mandó con su voz y surgió el orbe. Todos. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en época de hambre les da vida. Todos. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Todos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo?
sino un espíritu de hijos en virtud del cual podemos llamar al Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, aúna con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Palabra de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era, y el que vendrá. Que el Señor esté con todos ustedes. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús les había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos todavía dudaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Palabra del Señor. En la segunda lectura tomada de la carta de San Pablo a los cristianos de Roma, escuchamos: Dios no nos ha dado un espíritu de esclavos, sino de hijos adoptivos de Dios. Estas líneas yo las titulé El Dios de Jesús. En las primeras páginas de la Biblia leemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Hombre y mujer les creó. Sin embargo, somos los hombres y las mujeres quienes a lo largo de la historia hemos sido y seguimos fabricando en muchas ocasiones un Dios, por decirlo de alguna forma, a nuestra medida. Son muchas y muy diversas las ideas sobre Dios que debemos ir superando hasta dar paso en nuestras vidas al Dios de Jesús, animado por el Espíritu. Jesús le da un giro de 180 grados al Dios del Antiguo Testamento y le presenta como el Dios de los excluidos, de los enfermos, de los pecadores. Es el mismo Jesús el que dice: las mujeres prostituidas y los publicanos, los recaudadores de impuestos, se les adelantarán en el reino de los cielos. Por eso aquella frase: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Jesús dice en otra ocasión: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Y también no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús no vino a destruir nada, ni se propuso imponer una nueva religión, ni un nuevo Dios. Lo que se propuso desde su experiencia fue purificar la idea de Dios que tenía el pueblo judío en aquel tiempo. Ese esfuerzo de autenticidad, de coherencia, de entrega incondicional,
de defensa del débil y de dignificación de los menos favorecidos, a él, como a otros muchos, les costó la vida. Si ponemos atención al modo de ser, de pensar, de sentir, de vivir y de hablar de Jesús, rápidamente nos damos cuenta de que Él vive una espiritualidad profunda, fruto del convencimiento de que Dios vive en Él y que camina animado por el Espíritu. Esa convicción le lleva a Jesús a darse a los demás en condiciones. Lejos de presentar a Dios como un ser cerrado en sí mismo o controlador, Él opta por los que no cuentan, por aquellas y aquellos a los que nosotros frecuentemente hacemos de menos. Jesús es modelo de apertura, de compasión, de misericordia, de cercanía, y es profundamente humano, y busca hacer de la tierra un lugar habitable, donde quepamos todas y todos, donde todas y todos nos sintamos hermanas y hermanos, como miembros de una gran familia cuyo padre y madre es Dios. Unidos en la diversidad, estamos llamados a construir su reino en este mundo, haciendo brillar la verdad, la solidaridad, la comprensión y el perdón. En el nombre de la Santísima Trinidad, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, debemos compartir los dones que Dios nos ha dado y que con su gracia han crecido y desarrollado en nosotros. No permitamos que el proyecto de Jesús se quede en simples deseos de buena voluntad, mientras sigan triunfando las desigualdades sociales, la negación de los derechos fundamentales de las mayorías, la impunidad, la corrupción y el atropello a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad. Hagamos realidad con la fuerza del Espíritu una vida digna para todas y para todos, porque Dios nos amó primero. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Fuerzas se me hacen en la mesa.
Oremos todos juntos, hermanas, hermanos, para que esta ofrenda sea agradable a Dios, Madre y Padre bondadoso. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber darte gracias, Dios de la vida y Señor de la historia, que con tu único Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una persona, sino en la Trinidad de un solo ser. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y del Espíritu Santo. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas en la unidad de un solo ser. Por eso, con todos los bienaventurados, con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, con la creación entera, cantamos a una sola voz. Santo es el Señor, universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotras y nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor, como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús. Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, Padre bueno, que envíes tu Espíritu sobre este pan, sobre este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó un pan en sus manos. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó una copa llena de vino y dándote gracias de nuevo, la pasó a sus discípulos diciendo: tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de sus pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Señor, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación
y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuanto nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de Jesús, y haz que unidos al Papa, a nuestros obispos, a mis hermanos sacerdotes, a todas las personas consagradas y a todo tu pueblo santo, seamos uno en la fe, uno en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando un cielo nuevo y una tierra nueva. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos ya fallecidos, Omar Castellanos, Anselmo Hernández, Elvia Anleu de Hernández, Mateo Aroche, Francisco Garrido y Sarbelio López. A ellos y a todos los difuntos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotras y nosotros, y con María, los apóstoles, los profetas, los mártires de todos los tiempos y todos los santos, un día podamos cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hágase en la tierra como en el cielo. El pan danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. No dejes caer en tentación. No dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concede la paz a nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la llegada de tu reino. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dios uno y trino es por encima de todo Dios unidad, Dios comunidad, Dios familia. Por gusto nos saludaremos a lo lejos, si verdaderamente en nuestro corazón no se revive con toda su fuerza ese deseo de seguir unidos y fortalecer cada día más esos lazos de unidad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos las invitadas, los invitados a esta mesa. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. En oración quiero presentar
Oremos. Que la participación en esta Eucaristía y nuestra fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad nos aprovechen, Señor, para seguir siendo discípulos tuyos, empeñados en ser sal, levadura y fermento de este mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición del Dios de bondad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, llegue a sus hogares, recaiga sobre niños, ancianos, enfermos, personas solas, permanezca para siempre. Si bien es verdad que el próximo domingo celebramos la festividad del Cuerpo de Cristo, por las restricciones lógicamente no se realiza la procesión y veremos en reunión de consejo el sábado si es procedente que permanezcan los templos un momento vacío, abiertos, para que puedan estar sencillamente con Jesús y Eucaristía. Que tengan todos y todas un buen día y una feliz semana.